Bienvenidos a la sesión de Quimimol, Química Fundamental de Virtualedu, punto 86, reacciones químicas ácido-base. Vamos a hablar del agua, que es un anfótero. Quiere decir que el agua puede actuar como ácido o como base. El agua puede actuar como ácido o como base. Si tenemos la molécula de agua, H2O, y se disocia, puede dar un H más ácido y un OH menos básico. O sea, el agua se disocia y esto de hecho pasa, pero muy poca cantidad, tampoco que casi no. Entonces, H más y OH, el agua se disocia. ¿Qué pasa? Que entonces el agua puede actuar como ácido. Actuar como ácido con otras sustancias que entonces será una base. Por ejemplo, no, el ácido bromídrico. Es un ácido hidrácido, tiene un halógeno, el bromo, esto es un ácido, más el agua. En esta reacción, el ácido da el H y el H2O lo coge y forma el ion hidróneo, H3O más, y queda el bromuro. Antes hemos hablado del par ácido-base. Par ácido-base sería el ácido bromídrico da bromuro. El par sería ácido bromídrico, bromuro. ¿Por qué? Porque en esta reacción el bromuro, si va hacia aquí, esto es el ácido y da el bromuro. Pero el bromuro coge el hidrógeno de este ion hidróneo y daría el ácido. Esto se comporta como una base. El agua de aquí a aquí ha captado un ácido, la par sería H3O más H2O. Se pone aquí primero el ácido, lo que es la base. Aquí el H3O más actúa como ácido en este sentido, porque da un protón. Y en cambio aquí actúa como una base porque acepta un protón. El par ácido es el que tiene un hidrógeno que da y la base es el que acepta un protón. Entonces, pues aquí los dos actúan un par ácido-base, este uno y este otro. El amoníaco. Amoníaco más agua. Pues aquí lo que hacemos, hemos dicho que el NH4 ion amonio y el OH-. Aquí el agua efectivamente está dando un OH-, por lo tanto el agua se está comportando como ácido y el par es H2O, OH-. El OH- si va hacia al revés aceptará un protón y se convertirá en agua. Y el NH3 aquí este es el ácido porque ha dado un protón y esto es la base porque acepta un protón, NH4+. Entonces el ácido es NH4+, la base es NH3. Cuando el ion amonio fuera en esta dirección, está dando un protón al OH y se convierte entonces, aquí hace como ácido y como base. Par ácido-base conjugado. El H2O ácido-base y el NH4 NH3 par ácido-base conjugado. Y el agua se llama anfótero como otros elementos porque actúa tanto como ácido, acepta protones, como base dona protones. Como ácido dona protones, base acepta protones. Ácido dador de protones, base acepta protones. 87. Reacción química ácido-base de neutralización. Hemos visto ya antes que el H+ del ácido reacciona con un OH de la base y forma la molécula de agua. Se neutraliza porque el protón y el neutrón y el hidróxido forman una molécula de agua neutra. El ácido clorhídrico hemos dicho que da H+ más Cl-. Tenemos aquí un recipiente con ácido clorhídrico, tendremos iones protones y cloruro. Y si tengo hidróxido potásico, tendré aquí iones potasio y iones hidróxido. ¿Qué pasa si los mezclo los dos? Pues si mezclo los dos, tendré el H+ con el OH, formará agua, y el cloruro con el potasio dará cloruro potásico. Como no forma compuesto insoluble, quedará disuelto el potasio y el cloruro, mientras que el H+ y el OH- forman agua.
hemos neutralizado porque lo que había de H+, el ácido, y lo que había de OH en la base, ahora no queda, porque se gasta, se consume formando moléculas de agua. Siempre y cuando un H+ con un OH. Si aquí tengo 50 H+ y aquí tengo 20 OH-, pues me reaccionarán. Este es reactivo limitante, 20 reaccionará con 20 y me dará 20 moléculas de agua y quedará un exceso de 30 H+. Si las dos cantidades son iguales, entonces sí que no quedará nada de H+ ni OH-, y neutralizar significa que el exceso de H+ se consume con el OH. Si los dos son iguales, pues no quedará nada. Y si hay uno más, pues habrá un exceso y quedará, en este caso quedará exceso de protones. Reacciones químicas ácido-base fuertes y débiles. Un ácido fuerte es el que está totalmente disociado en agua. Totalmente disociado en agua. Y una base fuerte que está totalmente disociada en agua. ¿Qué será débil? Pues débil estará parcialmente disociado. Parte se descompone y parte no. Parcialmente, fuerte, totalmente. Por ejemplo, tenemos 100 moléculas de ácido clorhídrico y las ponemos en agua. Pues los 100 moléculas de ácido clorhídrico da 100 protones y 100 cloruros. Está totalmente disociado en agua. ¿Qué pasa en cambio si pongo 100 moléculas de ácido acético? El ácido acético, CH3COH, también lo dibujaremos como HAC, ácido acético. Pues resulta que el ácido acético, si ponemos 100 moléculas de agua, 100 moléculas en agua, está 5 da H+, 5 da acetato y el resto serían 95, está como ácido acético. Solo se ha disociado una pequeña parte. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que esto pasa así? Pues podemos introducir en ambas disoluciones un circuito eléctrico con dos electrodos y una batería. Un voltaje y aquí tenemos, bueno, aquí podríamos poner, una batería y una bombilla. En este circuito solo se encenderá la bombilla si aquí conduce la corriente eléctrica. Ponemos el ácido clorhídrico, vemos que se enciende mucho. Si enciende mucho, quiere decir que la corriente eléctrica sí que circula por el líquido este. Si circula la corriente eléctrica por el líquido es porque hay iones. Aquí tenemos 100 iones, entonces pasa bastante corriente. Aquí, como solo hay 5 electrones, cuando ponemos el circuito eléctrico aquí, vemos que la bombilla se enciende, pero muy poco. Quiere decir que esta conduce mucho y esta conduce poco. ¿Por qué conduce poco? Porque hay pocos iones disociados. Uno se disocia totalmente y otro no. Electrolito, ya veremos a disolución que conduce la electricidad. Este será un buen electrolito porque conduce mucho, porque está muy disociado, y este es un mal electrolito o poco electrolito porque conduce poco. Número de iones, cuanto aumenta el número de iones disueltos, pues aumenta la circulación de electricidad. Reacción química ácido-base electrolito. Hemos dicho que un electrolito es una disolución acuosamente que conduce la electricidad. El agua es mala conductora de electricidad, es un mal electrolito. ¿Por qué? Porque tiene pocos iones. Tiene alguno, pero poco. Ponemos en principio circuito eléctrico y la bombilla no se enciende. Al añadir una sal, como cloruro sódico, vemos que el cloruro sódico, bueno, no lo vemos, lo imaginamos, se forman iones sodio y cloro y hace que conduzca bien la electricidad. El nitrato de plata es una sal soluble. Si es insoluble, se va al fondo un precipitado y no conduce. Esto forma iones plata positivo y nitrato negativo. Conduce bien la electricidad. Estos son buenos, o sea, se disuelven totalmente, producen iones, se convierten en electrolitos, conducen la electricidad. ¿Qué pasa si en cambio disuelvo azúcar? Vemos que el azúcar se disuelve bien en agua, pero no conduce la electricidad, porque el azúcar no forma iones al disolverse en agua.
¿Qué pasa con el metanol? Pues el metanol es un alcohol, hemos dicho que es el CH3, CH2, CH3OH, pues tampoco. Se disuelve en metanol, también llamado alcohol metílico. Pues esta molécula se disuelve en agua, es decir, que está disuelta en agua, pero no se rompe en iones. Este hidrógeno, hemos dicho que no es ácido cuando es de alcohol y no se disocia formando iones y no conduce la electricidad. Y 90, reacción química ácido-base neutralización. Cuando reacciona un ácido con una base, da una sal y agua. Tenemos un ácido, no el ácido aquí es el ácido nítrico, y la base el hidróxido magnésico. Ácido, dador de protones, y base o dador de hidróxidos o, como veremos, aceptor de protones. ¿Qué sucede esto disuelto en agua? Vamos a poner primero el ácido H+, más NO3-. Es un ácido fuerte, el ácido nítrico está totalmente disociado de iones. Hidróxido de magnesio es una base fuerte, estará en principio disuelta toda en iones, 2OH-. Opciones, hemos dicho el positivo con el negativo, H+, con OH- y el NO3 con NH2+. Esto es una sal, nitrato de magnesio. Si es insoluble, formará un precipitado y si no, quedará disuelto en agua. Entonces, el nitrato de magnesio, MgNO3 más el H y el OH dará agua. Esto está mal balanceado porque tengo dos OH y un H+. Necesitamos dos. Un 2 aquí. Si tengo dos H+, como viene del nítrico, me dará dos nitros. Dos nitratos. Cuando se disocia la molécula da un H y un nitrato, necesito dos H y dos nitratos. Aquí faltaría un 2. Y ahora tengo el MgNO3, esto también, el magnesio, aquí tengo dos grupos nitrato ahora, que ya cuadra, porque el magnesio tiene valencia 2 más, el nitrato -1, dos grupos, -2 más 2, 0. Y esta es la reacción. Un ácido más esto me da una sal y agua. También, ¿qué vemos aquí? Para neutralizar el hidróxido de magnesio, que es una base, necesito dos moléculas de ácido nítrico. ¿Por qué? Neutralizar, este me da dos OH. Para formar agua necesito dos H+. Como este tiene dos hidróxidos, necesito dos protones. Necesito el doble de ácido que de base para neutralizar, para que todo el H+ reaccione con el H- y me quede agua. El exceso de H+ y OH- hace que desaparezca y forma agua. O sea, para neutralizar, como esto me da un H+ y este me da 2 OH-, tengo que multiplicar este por 2, doble de ácido, por cada molécula de base. Y esto es una neutralización. Ácido más base da sal más agua.